Crece, reflexiona, analiza, cambia. Re masculino. Bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas, tengan todos, sean bienvenidas y bienvenidos a Re Masculino. Una vez más, como cada martes, estamos completamente en vivo y en directo desde las cabinas de Exquisita Radio. Mi nombre es Enrique Salazar y, como siempre, me acompaña Jesús Magallón aquí en el micrófono. Muy buenas tardes, Jesús. ¿Qué onda, Enrique? ¿Cómo estás? Bien. Un saludo a todos y a todas los que nos ven. Y pues bienvenidos otra vez a su programa Re Masculino. Hoy les traemos otro temita que creo que por sucesos recientes pues se vuelve relevante y bastante urgente, yo creo. Sí. Sí, pero sí creo que es un tema que es necesario, pues más que nada creo que nos aterrice como realidad, de verdad, porque sí. Creo que mucha gente todavía no... Lo ve lejano, ¿no? Lo ve lejano, o sea, como que sucede de forma... Y creo que todavía lo ven como que sucede como en las películas, y no, creo que es más cercana a la realidad de lo que podría uno pensar. Podría ocurrir en nuestra propia cuadra, güey, de donde vivimos y no darnos cuenta nunca de eso. Exactamente. Y bueno, para no hacerla larga y entrar a fondo ya para el tema, pues como lo pueden ver en el título de esta transmisión en vivo, abordaremos el tema el día de hoy respecto a la normalización de la pedofilia, el cual es un tema que, híjole, es bastante complicado, no tanto el tema en sí, sino lo delicado que también puede llegar a ser, porque el hecho de meterse ya con menores de edad, güey, es, a mi parecer al menos, es ya... híjoles. No, pues no hay como una palabra que uno pudiera decir que describiera el acto, ¿no? O sea, más que pues no está mal, o sea, no hay otra forma de describirlo. Y creo que porque luego, y creo que es algo de lo que se debe creo que vamos a hablar en el programa de hoy, que no es nomás el hecho de ser menor de edad, ¿no? O sea, porque creo que, y es súper común escuchar eso, o sea, como, si yo tengo 20 y ando con una 17, o sea, ese tipo de cosas. Hay, culturalmente hablando, y no nomás hablando de México, alrededor del mundo, sí hay cierta flexibilidad respecto a esta cuestión de la minoría de edad, pero va más allá de eso, ¿no? O sea, hay como ciertas expresiones, determinados comportamientos, que no es nomás con el hecho de decir, es que empecé a andar con una de 17, ¿no? O sea, son como todo o todas las implicaciones que un determinado comentario, comportamiento, incluso hay ciertos testimonios de mujeres, de chicas que pues por su propia complexión física se ven mucho menores de lo que aparentan, y la forma en la que se acercan esas chicas denota esta cuestión de no es nomás la minoría de edad, claro que no. Es algo físico, exactamente, es algo claro. Exacto. Sí, es determinada atracción, no al decir ando con una 17, claro, es tiene tantos que años, parece sino, de tantos años, ¿no? Exactamente. Es ahí donde, digamos, ya hay que entender que hay un problema de fondo. Claro. Y bueno, como siempre, una de las ventajas de estar en una transmisión en vivo vía Facebook es que ustedes pueden estar cotorreando con nosotros vía la caja de comentarios. Ustedes pueden ponernos preguntas, comentarios, opiniones, polémicas o no, en las cuales pues vamos a estar completamente felices de responder y de estar ahí pues, compartiendo las experiencias con ustedes. También comentarles y pedirles de favor que si a ustedes les gustan este tipo de temas en donde podamos analizar todo lo que ocurre respecto a la masculinidad, al machismo, la misoginia, compartan este video, lo pueden compartir con sus amigas, con sus papás, con sus mamás. Con las tías de WhatsApp. Con las tías de WhatsApp. De eso. Les ponen primero un piolín
para Y que trampa, le hagan caso ahí al... Trampa al ratonera. enlace. Y bueno, eso es muy importante porque creemos que pues esto puede generar un diálogo que en este tema, que honestamente es importante. Tenemos de hecho ya un comentario aquí de Nicole Martínez. Ella pregunta, ¿es cuestión de género? Qué interesante. Es una pregunta interesante. Yo diría que no como tal, pero sí tiene una carga machista muy grande detrás. Sí. Porque en la mayoría de los casos que se da de pedofilia, de pederastía, son de hombres mayores hacia mujeres menores de edad. Entonces, sí, la verdad es que tiene mucho que ver. Y también no únicamente por la cuestión sexual, sino por esta cuestión de poder, ¿saben? Porque la pedofilia se da no solamente en una cuestión personal, no solamente en una cuestión familiar, que en la familiar se da mucho, lamentablemente, pero también se da en una cuestión institucional, se da en una cuestión ciudadana también, o sea, es algo muy institucionalizado, realmente. Sí, sí, de hecho sí. Y creo que pues la cuestión de decir es un problema de género, sería, bueno, al menos para mí sería aventurado decir que sí, porque claramente, y conforme vayamos hablando de este tema, y si ustedes se meten a investigar este tema, van a ver que, claro, la predomina el sexo masculino como ofensor, y no nomás al nivel, digamos, de pederastía, sino incluso de mecanismos para hacer posible este tipo de delitos. Pero creo que al menos en esta cuestión, cuando hablamos ya de infantes, en personas que todavía no están, o su personalidad todavía está en construcción, hablar de género me parecería incorrecto, y más que incorrecto me parecería aventurado. O sea, como no estoy capacitado para decir es un problema de género. Creo que el padecimiento, o sea, o la parafilia de la pedofilia, sí creo que hay una cuestión más de género, pero no al problema, digamos, al delito como tal. Híjole, yo no sabría decir si sí o si no. Claro. Pues sí, es un tema bastante amplio, pero pues bueno, ya para entrar de lleno al tema, creo que podemos abordar como introducción el caso muy reciente que hubo pues bueno, fue un caso en el que tal cual un hombre pues fue acusado de practicar no recuerdo exactamente qué fue. ¿El de Vallarta? Ajá. Sí, ese fue pues que le dijo a su hija. Ah, sí. Que es todavía peor, ¿no? O sea, no porque con otros niños no sea malo, pero es tu hija, güey. O sea, es como le dijo que, pues, literalmente que su pene era un chupón. Un chupón. Y, pues, la puso a claro. hacer lo que hacen con los chupones, ¿no? Entonces, y bueno, ahí ya se desarrollaron otro tipo de situaciones en el ámbito legal que luego sí nuestro gobernador salió a hablar y decir que se iba a resolver, pero pues de entrada el caso es, otra vez como mencionas, dentro de esta esfera familiar, ¿no? Entonces, sí, yo creo que también es importante abordar este caso en particular, tanto por lo reciente que fue, como la impunidad que existió detrás de este caso al inicio, porque como el juez dictaminó, el hombre pudo salir libre porque no hubo penetración y porque no hubo placer, supuestamente. Entonces, sí, algo así leí. Es imposible, de verdad, no me entra en la cabeza cómo puede ser que un hombre que cometa este tipo de actos salga impune bajo la excusa y el pretexto de es que no hubo placer, entonces no hubo crimen. Me parece... No, hubo unas cuestiones ahí que de primera instancia hicieron que no se vinculara este sujeto a proceso. Después... es que sigo hablando de la cuestión legal, me voy a
emputar literalmente por muchas cuestiones, no nomás por el que no se le haya vinculado a proceso, sino porque incluso después la intervención de Alfaro, pues también es ilegal. O sea, entonces hay una cuestión ahí muy podrida, pero sí, o sea, creo que lo importante no es que porque el que se le ligue a proceso no depende de muchas cosas, no nomás de si es culpable o no, porque no es sentencia. Pero creo que lo importante o lo grave es que los jueces salgan a decir, pues yo no creo que haya sido un delito. O sea, eso no lo decides tú ahorita, ¿no? O sea, Claro. o sea, y lo peor es que cuestiones como el abuso sexual, las violaciones, el acoso sexual, o sea, donde ya hay un acto sobre otra persona, se vean disminuidos a esta cuestión que no sé por qué está de moda decir entre los jueces que dicen, es que fue solo un desahogo sexual. O sea, creo que el problema o lo importante de este caso y de muchos otros, como sucedió también en Argentina con una violación en grupo y en este caso también es que se invisibilicen las violencias sexuales porque hay un machismo fraternal, un machismo institucional que dice es que pues son hombres, o sea, Claro. no es tan grave, ¿no? O sea, y pues eso es lo grave del asunto. Digamos, cuando los jueces salen a decir, pues no es tan grave, ¿no? O sea, Claro. cuando son ofensas graves, gravísimas, ¿no? O sea, y eso es. Creo que a mí me parece, en cuanto al comportamiento de los jueces, lo que se debe señalar, no tanto porque tampoco estoy preparado para decir, no se le vinculó a proceso por esto, pero que salgan a decir eso los jueces. Sí, es impensable. Sí, es. Y está mal, o sea, ellos no pueden dar ese tipo de declaraciones nomás porque se les antoja. Claro. O sea, son jueces, no son el pópulo, o sea. Claro. Hombres, si ustedes creen que necesitan un desahogo sexual, mastúrbense. Simplemente. En efecto. No salgan sí. con sus tonterías. chingaderas. Sí. Tenemos más comentarios aquí. Pavel Carreo nos dice, no existe la justicia en México. Es importante tener en cuenta que se está normalizando la violación, la pedofilia, etcétera. Exactamente. Es justamente a lo que queremos llegar, el que no se debería de normalizar esto bajo ninguna circunstancia, y que es un problema estructural también. Sí. Que, pues, como lo mencioné también al inicio del programa, pues estructural no solamente como estilo de vida, o sea, desde la familia, o sea, la violación hacia menores de edad se da más que nada entre familiares, se da en las instituciones, se da en guarderías, o sea, es impensable, de verdad. Y o sea, hay toda una cuestión porque conforme vayamos hablando del tema lo vamos a ir tocando. También hay una cuestión, va a sonar bien feo, pero hay una cuestión tradicional y cultural dentro de México y que muchos de ustedes conocen historias que no parecieron que son casos de pedofilia o pederastia, pero que sí lo son. O sea, y es una cuestión que decimos así era por la cuestión del tiempo, o sea, de la temporalidad de las acciones, pero que incluso hoy siguen sucediendo. Claro. Y no tiene nada que ver con el tiempo en el que se hicieron. No podemos decir que es un asunto generacional, porque pues, el crimen no tiene... al crimen no le interesa la cuestión generacional. Exactamente. Simplemente es. Tenemos más comentarios. Monse Vargas nos dice, la pedofilia es una enfermedad. ¿Por qué creen que no se le da la importancia que se debe? ¿Por qué piensas que no se le da la importancia que se debe, Jesús? Yo no creo que no se le dé la importancia que se le debe dar, pero creo que es como muchos otros casos que hemos mencionado aquí, que no se hablan, siguen siendo un tabú, y de forma honesta la mayoría de la sociedad mexicana cree que la pedofilia y la pederastia se dan como en las películas, o sea, de que estos sujetos tienen, o sea, como ella dice, son enfermos y traen todo este rollo así psicológico, medio, podemos decir, medio sociópata, y que la realidad no puede estar más alejada de eso, ¿no? O sea, si ustedes leen la estadística en México, las personas que más abusan de niños sexualmente hablando son familiares, en especial los abuelos y los padres. Entonces, no hay como toda esta trama oscura alrededor, ¿no? O sea, es como
no se habla. Claro. O sea, no se hace público y en parte también sucede porque normalmente si hay este tipo de abusos, no es que el resto de la familia esté coludida, pero obviamente también son abusados de otras maneras, ¿no? Entonces, Claro. hay una cuestión ahí de silencio, que obviamente el silencio como tal es parte de la complicidad, pero no porque no sea importante, sino porque pues hay violencia, hay abuso, hay una cuestión de poder, como tú dices. Entonces, ponerlo en el spotlight sigue siendo más contraproducente para la víctima Ujú. que para el propio victimario. Entonces, es parte de esta cuestión que a lo mejor no es parte del tema de hoy, pero tiene que ver con el hecho de que hay actitudes que incluso en nuestra vida diaria son normales y son parte de esta cultura de la pedofilia, pero que por otro lado no hablamos de la pedofilia, ¿no? O sea, entonces... Claro. Es que aparte es un tema muy bien incómodo, güey. Sí, de hablar, sí, sí. la verdad es... porque causa un chingo de coraje, la verdad. Y es, digamos que todavía hay una cuestión ahí, y creo que es parte de, o al menos yo lo creo normal, que el hablar de la violencia sexual hacia un niño, aparte de que da coraje, es incómodo porque no crees que es algo de lo que se debe hablar. O sea, no porque no sea importante, sino porque dices, güey, no debe suceder, ¿no? O sea, Claro, o sea, idealmente no idealmente no debe suceder. Pero como les digo, o sea, por un lado no lo hablamos porque es un tabú, y por otro lado hay conductas, hay acciones, hay un montón de cosas que normalizan esta cultura de pedofilia. Exactamente. Tenemos otro comentario. Ciencias Stinson nos dice: el que se le exija a las mujeres en las escuelas usar falda como uniforme, ¿lo consideran parte de la pedofilia normalizada? Yo digo que no como tal, pero... No, pues, creo que ahí ya va como una cuestión más de estos roles de género. Ándale, es más una cuestión de rol de Porque, género. por ejemplo, tendríamos que preguntarnos si el hecho de que lleve falda, ay, va a sonar bien horrible lo que voy a decir, pero el hecho de que lleve falda es digamos, un estímulo sexual para el pedófilo, ¿no? ajá. O el que un niño lleve short, o sea, este tipo de cosas, ¿no? Claro. Yo creo que tiene que ver más con determinados roles de género. Claro, con ese estereotipo de Que género. niños, pantalón, niñas, falda. Pero ya, digamos, ya entrando a esta cuestión de los comportamientos, hay otras cuestiones mucho más importantes que creo que sí, sí hay que abordar. Claro. Cuando estaba precisamente investigando respecto a este tema, fíjate que algo que me pareció bastante interesante es que algo que le empezó a dar bastante visibilización al hecho de que existe la pedofilia y está muy presente aquí en México, fueron todos los casos relacionados a la iglesia donde precisamente, tanto a partir del padre Maciel como de muchos otros curas en las iglesias que pues se sabía que abusaban de los monaguillos y de los niños de la comunidad, al momento en que se hicieron públicas estas denuncias y estas acusaciones, fue una especie de boom mediático en el cual también la gente empezó a decir, ok, los niños realmente pueden estar expuestos a este tipo de situación. Creo que eso en parte sí es bastante bueno, pero también es muy importante ver que tenemos que hacer ese mismo boom mediático y darle esa misma importancia no solamente a la cuestión de la iglesia, porque también muchas personas atacan a la iglesia por atacarla, ¿no? Ajá, Sí. por atacarla y es que son violadores, ¿no? Pues es que tu tío lejano igual y también violó a un familiar tuyo cuando era pequeño y pues, ¿qué onda, no? Sí, y si nos vamos, sí creo que fue un boom y creo que sí ayudó mucho a dejar de ver como tabú, porque después de este boom, de casos de abusos en la iglesia, también hubo un boom de declaraciones por parte de miembros de la iglesia que no fueron tan inteligentes y que la pusieron en el spotlight de decir,
güey, hay una cultura de abuso sexual a los niños en la iglesia. Ujú. El hecho de decir como que los niños provocan a los sacerdotes, o sea, todo este tipo que dicen, las conductas de los niños, ¿no? O sea, y creo que esos desafortunados comentarios, porque son desafortunados, también la pusieron a la iglesia como institución a decir, güey, ¿quiénes son estas personas, no? O sea, Claro. y creo que por otro lado, no ha habido eso dentro, digamos, de esta cuestión del abuso sexual infantil en la familia. O sea, porque pues como se silencia dentro del núcleo familiar, pues no hay como... Y no porque se tenga que socializar un abuso, ¿no? Sino, pero no hay un conocimiento Claro. No es como que tengas que usarlo como un tema de de conversación para exacto. romper el hielo. Pero no hay un conocimiento de que tal persona es un abusador, Claro. de que tal persona fue víctima, y por lo tanto no debemos dejar niños con esa persona, ¿no? O sea, con esa persona que abusó ya de un niño. Pero no hay, digamos, esta cuestión de que se sepa, siempre es como, se queda como en el núcleo familiar o en la casa donde sucedió, entonces, digamos, en ese aspecto es más complicado. Bastante complicado. Tenemos más comentarios. Viridiana Sugarman nos dice: yo digo que más bien el hecho de que tenemos que tener siempre shorts por debajo de la falda. Normalizamos el hecho de que debemos cuidarnos nosotras en lugar de decirles a ellos que las niñas no se tocan. Y sí, tiene todo que ver con esta cultura de la violación. Sí, Esta efectivamente. cultura pedófila, tal cual. En el que, bueno, pues desde canciones, ¿no? Rolitas, 40 y 20 y... Híjole, sí. O sea, incluso porque por ahí tenemos una nota en la que hablábamos de esta cultura y normalización de la pedofilia. Y yo ponía de ejemplo así súper exagerado la cuestión esta del sugar daddy, ¿no? Porque más allá de que son dos adultos, obviamente consensuando una relación de determinada índole, hay toda esta cuestión de poder, de infantilizar a una de las partes de, ay, mira, te puedo comprar todo esto. Ujú. Tengo poder sobre ti. Ajá, o sea, y como te digo, o sea, puede haber un consenso, hay consenso, alguien consciente, pero tiene que ver con todo, con estas relaciones de poder que no son sanas. O sea, y una de las cuestiones, muy común, y que tienen como digamos parecido la relación del sugar daddy y su sugar baby con esta cultura de la pedofilia, es que algo que sucede actualmente, que ya tiene el nombre que se le conoce como grooming, que es exactamente lo mismo. O sea, el pedófilo o el pederasta, a través de favores, de dinero, de regalos, se gana la confianza de un niño, de una niña, para tener acceso sexual a esta persona, ¿no? A este infante. Y, Claro. o sea, yo hacía esa comparativa y decían, pero es que las edades y demás, le digo, sí, o sea, yo no hablo de las edades, hablo de cómo son las mismas acciones, ¿no? Exactamente. O sea, y claro que el contexto de las edades importa, pero es súper, o sea, es interesante ver cómo son las mismas acciones y cómo se utilizan los mismos métodos para tener acceso sexual a una persona. Es casi como que de manual, ¿no? Es casi Exactamente, como que sí. un método que va siguiendo y que creen que si lo pueden seguir al pie de la letra pueden obtener con eso pues, lo que quieran, cuando pues realmente pues no debería de ser así. Está bastante cabrón. Incluso no yéndonos tan lejos como a una persona que puede sostener una relación de sugar daddy, sugar baby o un criminal que puede intentar seducir a los niños con obsequios. Creo que también recae mucho en la cuestión psicológica, también un poco en la cuestión de voy a trabajarte mentalmente para que confíes plenamente en mí y no veas que de hecho pues está mal que estemos juntos, ¿no? Y lo vemos también muchísimo y que de hecho es muy criticado vía memes en Facebook y en otras redes sociales, el hecho de que vatos veinteañeros, como no son como no les hacen caso, personas de su edad, van y buscan a personas más vulnerables mentalmente, entre comillas, no porque esas personas sean tontas, pero son completamente maduras. Y
realmente hacen esa especie de truco, de trucos y de juegos mentales no, es que eres muy madura para tu edad y que Sí, yo sí te súper entiendo horrible. y a mí eres arte y ay, eso, güey. y eso es parte de esta normalización de la pedofilia. Claro. O sea, de esta cultura de la pedofilia, porque, o sea, más allá de si tienes 20, 25 años y no te hacen caso las de tu edad o lo que sea, es como si tú estás, yo al menos recuerdo en mi etapa de secundaria, yo tuve muchas compañeras que teniendo, no sé, 14, 15 años, salían con chicos de 20, o sea, 20, 21, y dentro de ese contexto, yo para empezar decía, ¿dónde se conocieron, güey? O sea, porque, o sea, Sí, salvo que vivieras a un lado, o sea, o sea, no había como forma de que ese, digamos, salto generacional se llenara con actividades, ¿no? Claro, O sea, con una actividad cotidiana de que... exactamente, o sea... Porque pues ni uno puede entrar como que a un antro y el vato más no grande puede entrar a la como que... secundaria, ¿no? Claro, O güey, sea, ¿qué onda? es como... Y es como... es toda esta cultura de depredación también, ¿no? O sea, de decir... O sea, aquí es donde podemos cotorrear, ¿no? O sea, y está esa... Y se normaliza, digamos, como hablas, ¿no? De trabajarlas mentalmente, porque luego a falta de otra palabra, se vuelve como esta epidemia de que esas morritas... O sea, todas esas chicas de 15, 14 años, pues ya nomás quieren salir con mayores. Y no mayores 2 años, ¿no? O sea, sino mayores de edad porque, pues, son más maduras para su edad, ¿no? O sea, es toda esta cuestión psicológica que tú mencionas. Claro. Pero sí es, o sea, es como, haces como esta remembranza y dices, güey, sí es cierto, sí sucede. Sí, güey. Y en ese momento decías, X. No, pero sucede y sucede más de lo que realmente debería de suceder, ¿no? De lo que uno incluso imaginaría. Es realmente un tema muy, muy denso. Tenemos más comentarios. Tenemos uno de Rocco Hernández. Siempre Rocco. un saludote a ti, Rocco. Él dice, hay que diferenciar tres conceptos, lo legal, lo lícito y lo legítimo, para comprender el tema de la aplicación del derecho y la abogacía. Sin duda, en ninguno de los casos es aceptable la conducta de ese sujeto, el sujeto que comentábamos, Del caso este de caso Vallarta. reciente. Ajá. Alternativas humanas no caben para responder a tal comportamiento. Sin embargo, hay que visibilizar otras conductas pedofílicas, como la depilación del cuerpo, el uso de vestimentas eróticas asociadas a la escolaridad, etc. Correcto. Rocco, siempre, Sí, no, siempre acertadísimo con sí. tus comentarios, neta, un abrazote, carnal, a la distancia. Pero sí, también es un tema que quería tocar, porque pues es... Siempre llegamos también a decir que el porno es completamente irreal y que el porno, la verdad, sí que es muy problemático de repente. También, por ejemplo, en este tipo de situaciones, como las categorías en las páginas, como de teen, 18 años, etcétera, etcétera. Y, ay, güey. El supuesto barely legal, ¿no? El barely O sea, legal sí. es muy complicado porque si de por sí el porno normaliza el mal sexo, las violaciones, güey, creo que también sí puede llegar a normalizar bastante las conductas pedófilas. Y eso es algo que también, como lo mencionábamos aquí, en las leyes de internet y en la legalidad, también como lo mencionas, Rocco, son temas muy ambiguos. La verdad es que todavía está muy ambiguo eso y no hay algo de lo que podamos engancharnos para decir esto está mal porque es pedofilia, porque son conductas de pederasta y lo vamos a proceder de tal forma. Ahí entra, por ejemplo, esta cuestión de la que hablaba Rocco de lo legal, lo lícito, y lo legítimo, ¿no? Yo tengo muy grabado un capítulo de La Ley y el Orden, justamente de la serie que trata estos temas de abuso sexual y de violaciones, en el que van en contra de una productora pornográfica que utiliza un programa de edición para que sus chicas, que son mayores de edad, Sí. se vean como niñas. Sí, güey, sí ve ese O sea, capítulo. Y había un chorro, pero un chorro de huecos legales que, pues para empezar, las actrices sí eran mayores de edad. Pero, o sea, la cuestión ni siquiera es esa, ¿no? Es de, güey, estás poniendo, o sea, un video
de una persona, un varón adulto, teniendo relaciones con una niña. No, pero que no es una niña. En el video sí lo es, ¿no? O sea, claro. es lo que está mal. O sea, no es como toda la tecnología alrededor. O sea, no, porque la tecnología no es ni buena ni mala, es. O sea, pero lo que estás haciendo está mal. O sea, estás vendiendo pornografía infantil. Exactamente. O sea, no, que no es una niña, pero pues tu producto final sí lo es, ¿no? O Claro. sea, es como... Y es como mencionas, ¿no? O sea, la tecnología avanza mucho más rápido que la ley, pero dices, güey, o sea, poquito sentido común, ¿no? O sea, poquito, ni siquiera mucho, poquito, nomás como para decir, no puedes estar vendiendo esto, o sea, ni a modo de fantasía, o sea, no porque está mal. Porque está mal, tal cual. Porque es como si vendieras violaciones a modo de fantasía. Exactamente. Es que son actuadas, güey. Aunque sean actuadas. Estás haciendo alusión a eso, ¿no? Es una apología a la violación. Entonces, pues no, básicamente está mal. Sí, sí. Tenemos más comentarios. Lo Casanova nos dice, la de 17 años, la canción. Soy su primer novio, su primer amor, y la bailamos. ¿Y qué te Sí. digo? Digo, Todos somos parte de esto, ¿no? O sea, no creo que... Es como cuando hablamos de la cuestión del machismo y de reaprendernos, ¿no? O sea, no digo que esté bien, pero hay que dimensionar, ¿no? También Claro. porque sí, la canción que mencionas entra justamente Entra a lo que estamos completamente hablando. en esta cultura de la pedofilia, sí. Como mencionó Rocco, la cuestión de la depilación, que es algo que como hombres la mayoría defienden a tope, pero ellos nunca se depilan, ¿no? Entonces, la depilación femenina es también otra cuestión de infantilizar Infantilización, claro. el cuerpo femenino. Y un montón de cosas, ¿no? Hablando de la cuestión, por ejemplo, de los uniformes, las fantasías con colegialas, que, ojo, el que tú con tu pareja experimentes eso es tu intimidad, o sea, Claro. pero llega más allá de eso, ¿no? O sea, es la chica de secundaria que se vuelve sexualmente atractiva por llevar un uniforme y ya, o sea, ¿y qué onda, no? O sea, ahí entra como todavía, como hablamos, esta cuestión de fondo de no es nomás el que tenga la edad o no, ¿no? O sea, son elementos de erotizar cuestiones infantiles. Exactamente. Tenemos también más comentarios. Jaciel Luna nos pregunta, ¿qué opinan de los jueces de Supremas Cortes de cada país de Latinoamérica defiende a esos monstruos? Pues ya lo habíamos comentado también, Jaciel, hace ya al inicio del programa, que pues es impensable realmente que un juez en su calidad de juez defienda este tipo Sí. de actos. Lo que esa novela responde también a Jaciel, ahora que andan de moda con el argumento del desahogo sexual, como con la niña de 6 años abusada por su padre en Argentina. Exactamente. En Argentina, esta vez que pasó aquí en Vallarta, Aquí en Vallarta. también, si no me equivoco, fue un caso parecido al de la Jauría, no me acuerdo si fue en Argentina o más para arriba acá en Latinoamérica, que también el juez, o sea, no es tanto de si se les declara culpables o no, que eso va a depender muchísimo de la cuestión de la fiscalía y quien persigue el caso, pero que un juez salga a decir que no se les debió acusar de violación porque no fue violación sino un desahogo sexual, es lo que está mal. Claro. O sea, el juez puede decir en su competencia, no tengo las pruebas, o la fiscalía no presentó las pruebas para decir fue violación, o para decir que ellos son culpables de violación, y ya, es lo que debe decir el juez. O sea, dar la declaración de no es tan grave, es lo que es grave, ¿no? O sea, porque dentro de sus competencias, sí, ellos sí pueden decir, yo no tengo las pruebas para declararlos culpables de este crimen, pero de salir a decir que no era violación y fue un desahogo sexual, o sea, vuelve legítima o vuelve legítimo el acto Claro. de abusar sobre alguien porque la autoridad no lo ve como grave. Y sobre todo que también puede darle como este chivo expiatorio a los agresores, ¿no? De decir, es que fue desahogo sexual. Ah, bueno, ya, vete. La verdad... Y se crea un antecedente, ¿no? Que no quieres crear, o sea... Bajo ninguna jurisdicción se debe crear este tipo de antecedentes porque están mal. O sea. Exactamente. Y también, pues, porque no solamente hay jueces que han hecho ese tipo de declaraciones ante casos así particulares, sino que
al menos en México, por lo que las investigaciones que han estado saliendo en estos recientes años y que siguen saliendo poco a poco, pues se han descubierto, la verdad, redes bastante grandes de trata de personas específicamente enfocadas a niñas y niños menores, ¿no? Sí. Entonces, eso es algo que pasa y que es bien sabido que pasa en Acapulco, en Cancún, me parece también que pasa. Sí, pues, aquí en Puerto Vallarta, en Jalisco. En Cancún fue el caso que publicó esta... Ajá, la periodista. Lidia Cacho, ¿no? Ajá. Sí. Sí. Ay, güey, qué terrible. No, es un Sí. caso que la verdad, si no lo conocen, se los recomendamos muchísimo que lo puedan leer para que de verdad se den una idea de lo grave que puede llegar a ser este asunto de la trata de personas enfocada a los niños menores de edad. Y de los alcances. Y de los alcances que tiene, porque era una red internacional incluso, ¿no? Incluso también tenemos pues redes un poco más alejadas de México y Latinoamérica, pero el caso de Jeffrey Epstein, por Sí, ejemplo, claro. de la isla, la famosa isla Sexual, ¿no? Que sexual, tenía. pedófila. Ay, Sí, neta, ay, no. Y por ejemplo, por ahí, luego también hay cuestiones de mezclar la realidad con la fantasía. Por ejemplo, esta teoría conspirativa del Pizzagate. Ah, sí. Que, ojo, yo no digo que sea verdad todo lo que se dice del Pizzagate, pero tiene por ahí algo de realidad. O Sí. sea, no es como nomás que se hayan inventado estos correos que dicen cosas bien raras. Ya después empezaron a ligar con cosas bien raras que dices, eso ya sí es verosímil. Eso sí, ya no. Pero claro que tiene su grado de realidad. Y el mismo caso que presenta Lidia Cacho, ella, por ejemplo, fue amenazada de muerte. O sea, prácticamente las amenazas le decían o te callas o te matamos. Y de hecho, ella iba a publicar su libro, si no me equivoco, en la editorial Gustavo Gili, con su filial en México. Y fue, si no me equivoco, el gobernador de Quintana Roo, un alto funcionario de Quintana Roo, que habla directamente a su jefe, o sea, digamos el CEO de Gustavo Gili México, y dice, ese libro no se publica porque no se publica. Y no se publicó. O sea, ya después sí salió su investigación por otros medios, pero es lo que queremos ver, ¿no? O sea, los alcances de estas redes que dices, güey, o sea, ¿qué clase de gente tenemos aquí, no? Claro, ¿qué clase de gente tenemos gobernando? Y por eso mismo comentamos que pues esto es un problema estructural que está íntimamente ligado al poder, ¿no? Claro. Como siempre pasa en este sistema en el que vivimos lamentablemente patriarcal, siempre es una cuestión de poder. Y dejar claro que no hablamos de poder como el estar en una posición que te da los recursos para pues, tener esta red de pedofilia, ¿no? No, o sea, hablamos de esta posición de poder en el que tú haces porque puedes, o sea, porque eso, o sea, se ha visto en innumerables casos, como es la generación de nuestras abuelitas. O sea, yo me atrevo a decir que más del 70% de nuestras abuelitas fue o tuvieron un matrimonio en el que se las robaron. Claro. O en el que las vendieron, porque las vendían, o sea, sí. Y eran niñas, o sea, no tenían 20 años, que de todos modos es lamentable que vendas a una persona de 20 años como siendo tu hija, pero eran niñas de 13, 14 años que un día un güey ya veintón decía, me la voy a llevar. Y te doy 2 vacas y, ajá, o sea, y ya me la llevo. O me la llevo y no ya, manches. O sea, sí. y es, o sea, es jodido como hacer este recuento porque luego dices, no mames, lo que me platicaba mi abuelita. Güey, qué jodido. Qué onda, claro. Sí, o sea, porque incluso era y es todavía romantizado. Muy romantizado en muchas partes. Sí. Tenemos más comentarios. Ciencias Stinson nos vuelve a comentar. Él pregunta, ¿qué opinión les merece con respecto a lo que hablan la literatura, por ejemplo, historias de Marqués de Sade, donde se relataban relaciones con menores de edad? ¿Debería prohibirse? Híjoles, creo que es una línea delgada entre el sí y el no. A la que yo le voy un poquito más al sí, pero... ¿De la prohibición? Pero de la prohibición quizás... Ay, no sé. Yo, por ejemplo, actualmente que
está un boom esta onda de la cultura de la cancelación. Ajá. Y hay mucha gente hablando de esto, tanto a favor como en contra, pero hay que checar las opiniones en contra que hablan de la cultura de cancelación como un medio para no hablar del problema. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, vámonos cerquita a lo que sucedió con Chumel, de su participación en CONAPRED. Sí. A madre Chumel. A él no se le cancela, pero claramente no tenía nada que ver ahí. O sea, era lógico, ¿no? Claro. Pero si lo hubiéramos cancelado, o sea, que de verdad le hubiéramos tomado sus cuentas de Twitter, Instagram, o sea, que se hubiera cancelado a Chumel Torres, simplemente no estamos afrontando un problema, que es... Estamos tratando de taparlo. Exactamente, así lo estamos aventando abajo del tapete y el problema es que hay clasismo en el entretenimiento mexicano y no lo queremos ver. O sea, eso sería cancelarlo. Los influencers más grandes de México son completamente clasistas. No Ajá, todos, pero el caso de Chumel lo es. Lo es, ¿no? O sea, ¿y qué sucedería si hacemos esto con todo el contenido que obviamente, como menciona el Marqués de Sade, que sí, o sea, yo soy muy de pensar que todo producto, obra de arte, lo que tú quieras, es en parte producto de su tiempo, pero cancelarlo, prohibirlo, censurarlo, es simplemente aventar cositas abajo del tapete y que aparte no funciona. Sucedió por ejemplo, con el libro de Hitler de Mi Lucha, en Alemania, que se quiso censurar, dejarse de, o sea, prohibir su venta o, por ejemplo, prohibir su acercamiento a las escuelas y no funcionó. El libro de todos modos llegó, ¿no? O sea, iba a llegar porque, pues, también hay que entender que todo este tipo de cosas son parte de nuestra historia y no conocerlas es ignorarlas es no saber qué sucede, ¿no? Claro. O sea, pero sí creo que más que, al menos como dice él, prohibirlos, creo que se debería entender qué está pasando en esa obra, ¿no? O sea... Claro. Incluso ser sujeto de análisis, tal cual, en distintos círculos. Tanto feminismos, masculinidades, escuelas, trabajo. O sea, creo que sí es importante hacer esto. Sí, porque, por ejemplo, si tú te metes a, no sé, a un blog de relatos eróticos, por ejemplo, vas a decir, pues los relatos están chidillos y todo, pero creo que lo que debe estar sujeto de análisis es qué se vuelve erótico para la gente, ¿no? O sea, es que tenía una piel suave y no tenía ningún vello encima. O sea, ¿por qué, güey? O sea, y volvemos a esta cuestión, ¿no? O sea, güey, todos tenemos vello, ¿por qué de repente va a dejar de ser erótico el que alguien tenga vello, ¿no? Claro. O sea, y lo contrario se vuelve erótico, ¿no? O sea, creo que, y todo, te digo, todo, hasta lo que podríamos considerar como que no es malo, o sea, que es bueno, también puede ser parte de análisis en este tipo de cuestiones. A mí no me parece que prohibirla sea el camino, porque prohibir algo incluso lo vuelve hasta como, digamos, lo quiero tener, ¿no? Sí, o sea, es un poco contraproducente. Exactamente, también. ¿no? Pero es también una cuestión personal, ¿no? O sea, yo tengo conocidos que, por ejemplo, no escuchan a Michael Jackson. O sea, pues por todas las acusaciones hacia él, o sea, claro. Gente que no escucha incluso a Melanie Martínez por la cuestión de la violación que supuestamente hizo. O sea, la gente que, por ejemplo, no, o dejó de ver todo lo que hizo Bill Cosby. Sí. O sea... Es que sí se pasó de lanza. No, sí, claro, güey. O sea, súper se pasó de lanza, ¿no? No manches. Pero te digo, o sea, hay gente que se entera de ese tipo de cosas y dice todo de este güey, todo de esta persona a la basura, ¿no? Que también creo que es una postura que se respeta. Sí, claro. Porque a fin de cuentas, o por ejemplo, no nos veíamos en casos tan de gente que ya falleció, por ejemplo, pero en casos más actuales, por ejemplo, la cuestión de J.K. Rowling en sus tweets repletos de transfobia. Yo en lo personal sí yo estoy muy un de lado poquito... a todo eso. El caso de J.K. Rowling me parece polémico. Sí. Yo sí creo que hay cosas de las que dijo en las que tiene razón. Sobre todo cuando habla de esta cuestión de reivindicar la palabra mujer. O sea, porque a mí sí me parece, y
se los digo ahorita, estos términos como de persona menstruante, persona gestante, es como... a mí sí me parecen un poquito, o sea, y si yo fuera mujer, o sea, que se dirigieran a mí con ese término en lugar de decirme mujer, creo que sí me parecería un poquito, de lo que hablan de mecanismos del borrado de mujer, ¿no? Del borrado de las mujeres. Claro. Pero creo que, al menos a mí lo que me pareció de J.K. Rowling fue la cuestión de la forma, no tanto el fondo. Creo que sí hubo tweets muy, muy desatinados en la forma en la que los escribió. Claro. Porque ya se fue como derechito, ¿no? Empezó con esto, que decía algo, y y ya, o sea, en algún momento la vas a cagar cuando hablas. Entonces, sí creo que, y como tú dices, o sea, hubo gente quemando sus libros, dejándola de seguir, o sea... Sí. Y es una decisión personal al final del día, ¿no? Es una decisión personal. Yo, en lo personal, en este caso, sí creo que también hubo una cuestión ahí de problema de tanto de forma como de fondo. Más que nada por teoría trans, teoría queer y muchas cosas que no son el tema de hoy. Pero Sí, que sí. regresando un poquito más al tema de estos casos de la cancelación por este tema de pedofilia, también tenemos el caso del creador de la serie de Ren y Stimpy. No sé si la Sí, llegaste sí, a sí. ubicar. Yo, en lo personal, es una serie que me gustaba muchísimo cuando era más chico, que la veía mucho. Pues siempre me han gustado las caricaturas bizarras. O más Y reciente, el guionista el caso de Dan Harmon, Ajá. del guionista de Rick and Morty, Sí. que pues salieron a la luz cosas que él hizo en 2009, me parece Sí, que ya fue en hace un 2009, rato. y que, o sea, el mundo está, al menos en internet, está de cabeza porque pues también se le quiere cancelar por esta cuestión. Entonces, híjole, la cultura de la cancelación creo que sí ayuda en muchas cosas, pero también en... Es como... No funciona es un al arma de 100%, dos es filos. un arma de de dos filos o sea, bastante. porque, por ejemplo, el caso de Dan Harmon, lo que salió a la luz fueron como unos cortos que hizo en Ujú. el que se simulaba sexo con un infante. Güey, Claro. está mal. O sea, Sí, más allá de que digas, es que es una simulación. Claro que es una simulación, güey. Obviamente. O sea, qué bueno que es una simulación. O sea, si no lo fuera, sería todavía peor. Peor. O sea, pero sigue estando mal. Claro. O sea, y lo peor es que si, por ejemplo, nos vamos a cosas que veíamos de más niños, o sea, puedes ver que hay toda, sobre todo en contenido como japonés, Ujú. hay toda una erotización de la infancia. O Sí. sea, está Ranma en medio, Sailor Moon, o sea, Ujú. que Que canónicamente en las series son morritos de 13, 14 años. exactamente, Sí. o sea, y más allá de si llegamos a un acuerdo en que alguien de 14 años se puede ver como, no sé, como Radma en su versión mujer o como Shampoo, lo que sea, que sí, se trata de toda la erotización de todos los personajes, o sea, no era un solo caso, ¿no? Claro. O sea, era como todo el contexto, ¿no? Y, o sea, también ahí entra una cuestión también cultural de Japón y lo que tú quieras, pero acá no tenemos esa cultura, ¿no? O sea, y nos gustó y dijimos qué chido y todo, pero si te da, o sea, si empiezas como tú dices, a poner como sujeto de análisis todo lo que nos gusta, Ujú. pues también vamos a terminar cancelando todo, ¿no? O sea, Sí. y no es el punto, ¿no? O sea, es hacer análisis de decir, güey, no me había dado cuenta de esto, o sea, y sucede con muchas cosas. Yo, por ejemplo, tengo por ahí 2, 3 amigas que eran fans así cabronas de Joaquín Sabina. Ujú. Y conforme como que fueron descubriendo el feminismo, dijeron, güey, Joaquín Sabina ya no me gusta tanto. O sea, y se vale, o sea, Sí, claro. pues, te confrontas a ti mismo, tus gustos, y dices, güey, esto ya no es tan para mí como Ujú. lo era antes, ¿no? O sea, Claro. y es válido, o sea, pero sí creo que cancelarlo como tal es como de, pues no. O sea, creo que es más interesante como este análisis de, güey, ¿por qué me mamaba Joaquín Sabina y ahora ya no? Ujú. O ¿por qué me mamaba Ren y Stimpy Ajá. y ahorita ya no tanto? ¿no? Claro. O sea, todo este tipo. Pero sí, cancelarlo no me parece apropiado. Pero ¿ha pasado? ¿Ha pasado? Ha pasado. Tenemos más comentarios todavía. Berenice Soto Carrasco nos dice, incluso las abuelas, ahorita que mencionábamos el tema
de este tema. Incluso las abuelas mencionan cosas como, de hecho, yo no lo quería, pero lo terminé queriendo con el tiempo. Y ya Uy, tienen sí. como más de 30 años de casados, pero ella tenía 13 y él 30 en aquel entonces. Te pones a pensar, imagínate que te obliguen a casarte con alguien que no quieres y es mucho mayor y no tener la opción, y que aparte tu opción es aprender a quererlo. Incluso esto también me recuerda mucho a casos que todavía hoy en día se viven en muchos estados de México, y también es algo muy sonado en Estados Unidos, en donde hay muchísimos estados en Estados Unidos en los cuales el matrimonio arreglado Ujú. es algo que sucede, ¿no? Es algo ¿Qué que pasa pasa? entre un hombre mayor, a un hombre adulto y una niña menor de edad. Sí. Entonces, Y, no, ay, no no, no es. está algo tan lejano aquí en nosotros. Y, por ejemplo, hablando de, porque el matrimonio ya tiene connotaciones legales, por ejemplo, en Estados Unidos, en la mayoría de estados, la edad de consentimiento sexual es de 15. Ujú. Aquí en México hay estados donde la edad de consentimiento se establece a los 12 y sigue siendo a los 12, o sea, hoy, o sea, usted, si no me equivoco, es creo que Aguascalientes o San Luis Ay, Potosí, por ahí, Aguascalientes. en uno de ellos la edad de consentimiento sexual es a los 12. Te digo, o sea, estas son cosas no de hace 2 años, o sea, que tienen en los códigos penales décadas, en la ley décadas, y tiene que ver con esta cuestión de que, como menciona Bere, era normal Ujú. llevarte una morrita de 13 años para casarte contigo y no mames, o sea, ¿qué pedo? O sea, ¿Por qué? ¿por qué? O sea, y tienen, o sea, tienen un montón de cosas detrás, como el hecho de, por ejemplo, a los 13 años, hace 40 50 60 años, esa niña ya hacía de comer de todo, o sea, ya hacía todas las tareas del hogar porque era lo único que se le enseñaba a hacer. Ujú. Entonces ya era como de, pues ya lo que sigue, ¿no? O sea, El clásico, ah, ya te puedes casar, que lo decimos bien de exactamente, broma, pero tiene un trasfondo pero bien bien, bien culero. culero, ¿no? O sea, y es como de, pues, ¿qué más hacían, güey, no? O Claro. sea, no podían ir a la escuela, las poquitas que podían ir a la escuela, pues tampoco es que pudieran ejercer, o sea, hay toda una, como tú dices, un problema estructural atrás y que normalizan este tipo de cosas, ¿no? Este tipo de actitudes, este tipo de historias y que no vemos porque como era normal y mi abuelita me lo platicaba normal, Pues es pues normal. estaba bien, ¿no? O Claro. sea, que ahí también entra el problema de decir que algo sea normal no significa que sea correcto. Exactamente. Sí, ¿no? Es jodido ya después que lees eso. Es jodido, ya. Ya me estoy encabronando. Sí, ya. Pero sí, sí pasa, y te digo, hay incluso cuestiones legales que normalizan este tipo de cosas, ¿no? Y ahí es donde dices, güey, la ley, qué pedo. O sea, si de Claro. por sí, como mencionaban por ahí, no hay justicia en México. Ujú. O sea, que ahora la ley te dé determinadas herramientas para, decir, esto está chido, pues peor, ¿no? Aquí nuestro productor nos está haciendo unas señas que no entiendo. Ah, que me siga con mi rollo. Ah, Ah, bueno. ok, ok, ok. Sí, sí, sí. Nos falta mejorar en el lenguaje de Sí, señas sí, aquí sí. dentro. Sí, muy recomendable la lengua de señas mexicana, por cierto. Si pueden aprenderla, es muy recomendable. Pero bueno, ese es otro tema completamente. Tenemos un tema, una pregunta también. No, de hecho es algo relacionado, igual a la pregunta que nos hizo Montse Vargas hace ya varios minutos de la pedofilia como enfermedad. Este, ¿Por qué opinas, Jesús, que esto pueda catalogarse como enfermedad? Ay, jole. No soy médico. Si por ahí hay alguien que haya estudiado medicina o psicología que nos pueda corregir, me parece, porque no estoy seguro, que hay una diferencia entre enfermedad Ujú, y trastorno. ujú, A lo que tengo entendido, creo que los trastornos, no llegan a ser enfermedades psiquiátricas tampoco. Entonces, ¿por qué yo siento que no se debe catalogar como enfermedad? Porque entonces se puede curar. Una. mm, Entonces ya habría mecanismos para curarla. claro. O sea,
Por algo es una parafilia, porque no es un gusto que adquieres, es como algo que está ahí y, o sea, sucede, ¿no? O sea, yo no la catalogaría como enfermedad porque entonces también hay una justificación y una excusa para quien lo comete. Claro. Y le Es que quitamos estoy enfermo, responsabilidad, perdón. ¿no? O sea, le quitamos responsabilidad a un acto que debe de tener 100% de responsabilidad quien lo ejecuta, ¿no? Entonces, en cuanto a si se llama enfermedad o no, yo diría que no, pero pues no es mi área de especialidad, ¿no? O sea, Claro. pero sí creo que hay una cuestión psicológica, obviamente, al ser una parafilia, pero no me parece que sea una enfermedad, ni mental ni física de ningún tipo. Claro. Hay que también tener mucho esto en cuenta el momento en que se dictaminan cosas respecto a la ley. Sí. Y también socialmente, ¿no? Entender, tratar de hablar de pedofilia tal cual, no para promoverla en ningún sentido, sino para realmente nosotros entender qué pedo con eso, porque, Sí, y, porque es muy poco sabido que realmente que lo causa, porque se da... y armar una cultura de prevención, ¿no? Claro, O sea, también incluso como cosas que están ahí, señales de alerta, que vemos y que a lo mejor lo pasamos de largo porque decimos, es que esto no es pedofilia, pero sí, igual y sí lo es. En mayor o menor grado, pero lo es. y hay que empezar a entender que esto va relacionado a otro de los temas que ya hablamos. La educación sexual es importante en estos casos. O sea, Sí. educar a un niño sexualmente desde edad temprana lo ayuda a identificar abusos sexuales. O sea, no se trata de entregarle el Kama Sutra y se vuelve experto en eso, ¿no? O sea, lo ayuda a identificar este tipo de conductas depredadoras y empezar a escuchar a los niños. O sea, si un niño te dice, no me siento a gusto con tal persona, pregúntale por qué. ¿Por qué? Exactamente. O sea, Incluso también nosotros como padres de familia, quienes tienen ya hijos, quitarse esa costumbre de que, ay, hijo, ven y saluda a todos y a de todas beso. y saluda de beso, y saluda de abrazo. ¿Por qué no puede el niño decidir a quién besar y a quién abrazar? Puede que al niño no le guste para nada el contacto físico y ahí estás tú como padre obligándolo a hacerlo. Sí. Híjole, de verdad que hay que tener un poquito más de conciencia por ese En lado. ese aspecto, exacto. Bien. Nos dice Ariadne Castro, pequeña corrección, es lengua de señas, no lenguaje de señas, por respeto a la comunidad sorda. Efectivamente, Ariadne es lengua de señas. ¿Lengua? Sí. Lengua de señas mexicana. También nos dice, los niños no mienten con esas cosas, exactamente. Es muy poco probable que de repente tu hijo llegue contigo y te diga, ¿sabes qué? Me pasó esto, no me siento cómodo con mi tío por tal y tal razón, y que tú lo trates de mentirosa o mentiroso. Ay. Y esto va para cualquier edad, o sea, Sí. creo que no digo que en casos de violación haya denuncias falsas, las hay, pero nadie tiene la necesidad de inventarse eso. O sea, de verdad no la hay, No. porque está bien jodido ser víctima de, o sea, incluso falsamente, es más jodido para la víctima a un nivel social que incluso el victimario, ¿no? Por eso toda esta cuestión del yo sí te creo tiene un trastorno estadístico, o sea, un trasfondo estadístico, o sea, no es nomás de que hay que creerle a todas, no, es que la mayoría sí lo son, ¿no? Claro. O sea, y eso no significa dejar de creer en la presunción de la inocencia, no, o sea, pero como dice, o sea, un niño, ¿por qué se va a inventar eso? Una niña, ¿por qué se va a inventar eso? ¿No? O sea, no son cosas que vas a la escuela a aprender, ¿no? O sea, no tiene sentido y como padres creo que hay que empezar a poner atención a eso, ¿no? O sea, Claro. Y bueno, nos quedan ya escasos minutos del programa, escaso minutito ya del programa. Como siempre lo decimos aquí, una hora no es suficiente para estos temas, pero creemos que es muy importante empezarlos a tocar aquí para que precisamente pueda haber visibilización respecto a esto y que pueda sobre todo haber diálogo y que pueda haber un pensamiento de que las cosas se necesitan hablar, necesitamos verlas para poder saber qué hacer con toda esa información, ¿no? sí. Saber Pues, qué hacer al respecto. ya sabes, ¿no? Si no se habla, no existe. Si no se habla, no existe. Entonces, pues, aunque sea muy incómodo, mejor hablarlo. mejor O sea, hablarlo y también entender que, pues, también como lo decimos aquí, todo lo aprendido se puede desaprender. Entonces, esperemos que con algo de trabajo, todas las actitudes por ahí medio pedófilas que podamos tener todas y todos, podamos poco a poco irlas dejando. Y si ustedes quieren cancelar a su artista favorito por una denuncia, es muy su decisión. Si no, bueno, tengan en cuenta todas las variantes, ¿no?
Exacto. Unos comentarios más antes de irnos. Ariadne Castro nos dice: excelente transmisión, nueva seguidora. Muchísimas gracias, Ariadne, por por tus palabras, por tu comentario. Y Ciencias Stinson nos dice: no, la primera vez que los veo y se me pasó rápido. Muy bueno, importante y necesario su programa. Mapache Flores Back también nos dice: felicidades por el programa. Saludos desde Amarc, Guatemala. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Este programa lo hacen ustedes y pues es también para ustedes, para intentar traerles todo este contenido que, si bien no somos expertos, y siempre lo decimos aquí, no somos unos expertos, no somos feministas, no somos aliados, somos solo dos vatos que pues medio quieren empezar a dejar de ser tan pendejos, tan machistas de repente. Entonces, si esto puede llegar a hacerles clic a ustedes, a personas que conozcan, a su comunidad, por nosotros es perfecto. Jesús, las redes sociales del programa. Claro que sí, estamos como /diagonal, iba a decir _ /diagonal masculino, tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter. En este espacio seguimos en deconstrucción. Y bueno, en Twitter no nos hagan mucho caso, pero publicamos como cuándo son las transmisiones y ese tipo de cosas. Y en, mis redes personales, yo estoy como Jesús MB en Facebook y en Instagram soy el Chuy MB, por si gustan seguirme. Ahí estamos a la orden. Muy bien, yo soy wax-simulacra en Instagram, y en Facebook me pueden encontrar como Luis Enrique Solero Salazar, por si gustan seguirme. Y pues vamos a estar ahí compartiendo pues información, memes, comentarios, opiniones polémicas y otras cosas. Muchísimas gracias a todos, nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta luego. Aquí cuestionamos la masculinidad en todas sus formas. Re masculino.